las moiras del destino en la mitología griega, las encargadas de llevar a las personas al inevitable fin de la vida. Cortaban los hilos del destino, el hilo rojo, con las tijeras que ellas poseían. Bueno, ahí Congo me siguió la diapositiva, era para ver si de pronto sabían los nombres, pero bueno, dale a la siguiente, Alejo. Tenemos aquí a Tropos, a Laquesis y a Cloto. Listo, las diosas encargadas de cortar los hilos del destino. Les traigo esta imagen porque en la antigüedad existía un veneno que se decía que las personas que lo consumían iban a terminar inevitablemente en la muerte. Un médico en 1756 descubre una planta y que esa planta tenía un álcalis y la denomina la tropa belladona, la planta de donde se extrae la tropina. La tropina recibe su nombre gracias a la diosa Tropa, que era la que cortaba los hilos del destino. Dale a la siguiente, Alejo, que es esta planta, la belladona tropa, de donde sale la tropina. Como dato curioso también, aparte de cómo recibe su nombre la tropina, también se utilizaba para realzar la belleza. Cleopatra utilizaba este medicamento en dosis muy bajas para dilatar sus pupilas y realzar su belleza. ¿Listo? Dato curioso. Bueno, ahora sí entrando en materia, vamos a hablar entonces de obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal, muchachos, nosotros la debemos definir como una alteración del flujo intestinal, ¿cierto? Que va a ser caracterizada obviamente por una patología que genera una obstrucción mecánica de manera intrínseca o extrínseca, ¿cierto? Y al haber una alteración del flujo intestinal, pues va a derivar en toda la clínica y en toda la sintomatología que puede tener el paciente. Cuando nosotros hablamos de obstrucciones intestinales, debemos realizar una clasificación. Existen muchas clasificaciones, pero para que nos competa a nosotros cómo abordar a estos pacientes de manera adecuada, vamos a clasificarla en dos maneras: obstrucciones intestinales altas y obstrucciones intestinales bajas. Las altas van a ser las que son proximales a la válvula ileocecal y las bajas distales a la válvula ileocecal. Entonces nos ubicamos como referente anatómico en la válvula ileocecal y eso nos permite dilucidar inclusive cuáles son las estructuras que pueden estar afectadas, y a partir del sitio de la obstrucción pues va a generar una clínica mucho más aguda, mucho más grave, mucho más florida inclusive. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Por acá, darle a la siguiente, Alejo. ¿Por qué debemos hablar nosotros de obstrucciones intestinales? Resulta que las obstrucciones intestinales son un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencia, son hasta el 25% de ellos. Entonces nosotros como médicos generales nos vamos a ver enfrentados sí o sí a esta entidad patológica. Por ello debemos conocer la entidad, diagnosticarla y tratarla en esos momentos iniciales de la clínica. Representa aproximadamente de todas las intervenciones quirúrgicas que se hace hasta el 20% y afecta por iguales a hombres y mujeres, tiene la misma incidencia, entonces no discrimina en el sexo. Debemos tener en cuenta que respecto a la clasificación que les dije, alta o baja, el 80-85% de ellas van a ser obstrucciones altas, el resto van a ser obstrucciones bajas, y que cuando hablamos de obstrucciones intestinales bajas, ojo, estas se asocian en extremo a procesos neoplásicos y muchas veces son el primer síntoma de un cuadro de cáncer colorectal, por ejemplo. Entonces, por eso debemos prender las alarmas cuando nos enfrentamos a estas entidades. Y como finalidad, pues, pacientes que cursan con obstrucciones intestinales, la complicación más temida y lo que nosotros queremos evitar como clínicos es que lleguen a una isquemia intestinal, porque gracias a la isquemia intestinal llegan a una necrosis, a una perforación, una peritonitis y se nos mueren los pacientes por obstrucciones intestinales. Entonces debemos evitarlo por ese lado. Listo. Entre otras clasificaciones que tenemos, pues les decía que hay muchas. Tenemos esta clasificación de acá que nos habla de causas intrínsecas y causas extrínsecas que van a depender del sitio o respecto a la pared abdominal, si son propias de la pared abdominal o por fuera, procesos externos de la pared abdominal
que van a generar una obstrucción, torsiones, retracciones del intestino y van a generar finalmente la obstrucción. Entre las causas de obstrucción intestinal extrínsecas a la pared intestinal, pues muchas, inclusive en algunas se repiten, todo, tenemos varias, tenemos un montón. No es importante saber que existen, es importante conocerlas, pero no nos lo tenemos que aprender tan así de memoria. Lo que debemos saber nosotros es qué es lo más prevalente en el medio, qué es lo que nos podemos enfrentar y a qué paciente nos estamos enfrentando. Obviamente todos los pacientes deben individualizarse, debemos tratar a los pacientes no como una manera automática, sino saber la edad, los antecedentes patológicos, quirúrgicos, todo, para poder abordar a estos pacientes. Entre esta clasificación, pues ahí la tienen, ustedes la pueden leer cuando quieran, pero para facilidad de nosotros vamos a tener en cuenta esta clasificación. Vamos a dividir las obstrucciones entre obstrucciones primarias y secundarias. Toda obstrucción primaria, muchachos, va a ser un cuadro que sea constituyente de la obstrucción como tal y que el paciente no tenga una obstrucción, no tenga un antecedente de cirugía, un antecedente quirúrgico abdominal, pélvico o un antecedente quirúrgico grande como tal. Y entre ellas van a ser causas, por así decirlo, extrínsecas y que pueden ser hernias, besoares, ¿cierto? Procesos neoplásicos inclusive, cuerpos extraños, parásitos, por ejemplo, como los ascaris, ¿listo? O sea, debemos tener en cuenta enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, divertículos, listo. Eso las vamos a clasificar como primarias y entre las secundarias pues va a ser todo paciente que tenga el cuadro de obstrucción intestinal, pero que va a ser secundario a el antecedente quirúrgico, entre ellas las adherencias o las bridas intestinales. Listo. Esto sí hay que saberlo y es bastante importante porque dependiendo de esta clasificación, inclusive solo con el antecedente, nosotros ya vamos a poder orientar el tratamiento. Listo. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Recuerden, muchachos, que si quieren hacer preguntas, los que están en virtualidad, los que están acá en la sala, pueden interrumpir en cualquier momento sin ningún problema. Este es un espacio para todos nosotros, ¿listo? O para aclarar. Bueno, cuando hablamos de la fisiopatología, pues básicamente la obstrucción del asa intestinal va a generar una dilatación de las asas, va a generar una disminución del flujo laminar que está ocurriendo en el intestino y va a hacer que la obstrucción va a hacer que progresivamente se vayan dilatando las asas. Entonces, en el sitio de la obstrucción, proximal al sitio de la obstrucción va a haber una dilatación de las asas. Distal al sitio de la obstrucción va a haber un colapso de las asas intestinales y eso puede explicar también parte de la sintomatología de los pacientes. Entonces eso es lo que les dije acá. Y finalmente, la obstrucción que está ocurriendo, la parte proximal se está llenando o se está acumulando de líquido que está reteniendo el paciente porque él puede, inclusive en las etapas iniciales, puede seguir comiendo, ingiriendo alimentos, bebidas, todo normal, va a seguir intentando tener un flujo intestinal, se va a llenar de líquido, ese líquido va a generar una hematización de la pared intestinal, la hematización va a generar una congestión arterial y venosa, la congestión va a llevar a isquemia, necrosis, perforación, peritonitis y la muerte del paciente. Listo. Entonces, básicamente eso es más o menos lo que ocurre en la fisiopatología de la obstrucción intestinal. Como datos curiosos para que recordemos, cuando hablamos de obstrucciones intestinales altas que sean por procesos neoplásicos, se van a asociar principalmente a origen metastásico, o sea, no son propios de la pared intestinal, sino que fue un CA que llegó hasta ahí por el proceso metastásico y está generando la clínica del paciente. Esto obviamente lo podemos asociar a un factor de mal pronóstico porque ya querrá decir que está, entre comillas, regado a nivel intestinal. Listo, el proceso neoplásico. También lo que yo les decía ahorita, como en la parte de la epidemiología, o por qué debemos hablar de esto, las obstrucciones intestinales altas componen el 80-85% de las causas de obstrucción intestinal, siendo ellas por bridas o adherencias, y
componen también el 20% de todas las intervenciones quirúrgicas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque obviamente muchos de estos pacientes, dependiendo del estado hemodinámico en el que lleguen o la condición clínica al hospital, pues van a requerir una intervención quirúrgica inmediata o, dependiendo, como les digo, van a requerir un tratamiento conservador, que ya lo vamos a ver más adelante inclusive. Cuando hablamos de las obstrucciones intestinales bajas, como les había dicho, estas sí se asocian principalmente a cáncer, a procesos neoplásicos de recto y de colon. Listo, entonces, inclusive son el primer síntoma constitucional de los procesos neoplásicos, los pacientes que cursan con esta obstrucción. Entonces hay que tenerlo en cuenta y cuando ocurre esta obstrucción va a ocurrir en la parte, en el segmento del colon transverso y el colon descendente. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en el colon, ya vamos más distales, el diámetro intestinal va disminuyendo, lo que genera que se pueda obstruir muchísimo más fácil. ¿Listo? Bueno, ya sabiendo y conociendo un poco la fisiopatología, por qué tenemos que hablar de esto, qué es lo que ocurre, pues nosotros tenemos que abordar a estos pacientes. ¿Listo? ¿Cómo lo debemos hacer? Afortunadamente, casi todo en la medicina, prácticamente todo, se puede hacer desde la semiología, desde un examen físico detallado, desde una anamnesis adecuada. Nosotros no necesitamos realmente de paraclínicos, de imágenes para tener una sospecha o una orientación diagnóstica. Entonces, aplica lo mismo para este caso. Realizar una adecuada anamnesis. ¿Quién es nuestro paciente? Si es un extremo de vida, si es un consumidor de medicamentos opioides, si es un consumidor de sustancias psicoactivas, en qué trabaja, cuáles son sus antecedentes quirúrgicos. Eso es bastante importante para definir la orientación diagnóstica de esto y hacer un examen clínico, un examen físico detallado para determinar factores de riesgo inclusive, que ya los vamos a ver más adelante también, y ahí sí, con esa sospecha y esa orientación diagnóstica, a la final vamos a poder pedir para clínicos dependiendo del estado de nuestro paciente y las ayudas imagenológicas que también vamos a ver más adelante. Respecto a la orientación clínica, para nosotros decir, listo, o sea, ya sé que tengo que hacer un examen físico, una anamnesis, pero esos pacientes, ¿qué es lo que tienen cuando cursan con una obstrucción intestinal? Principalmente ellos van a referir un dolor abdominal tipo cólico, que puede ser en muchas ocasiones en las etapas iniciales de la patología de manera intermitente. Comen, sienten el dolor, el organismo trata de vencer la obstrucción intestinal, la logra vencer un poco y cede el dolor. O ya en etapas muy avanzadas, pues obviamente va a ser un dolor abdominal tipo cólico continuo y persistente. Vamos a tener también pacientes que cursan con náuseas, emesis, episodios eméticos. Y ojo, estos episodios eméticos hay que indagar muy bien cómo son sus características, porque cuando tenemos obstrucciones intestinales altas, por ejemplo, o procesos u obstrucciones intestinales que ya llevan un tiempo de instauración muy prolongado, esos pacientes pueden presentar emesis fecaloide, listo, y la van a referir. Entonces hay que indagar muy bien por las características de ella. La distensión abdominal, obviamente estos pacientes están acumulando líquido, están generando, por así decirlo, un tercer espacio a nivel abdominal, entonces va a haber distensión abdominal, van a tener ausencia de flatos y de posiciones. Ojo, con esto también, esto tiene algo muy importante. No necesariamente todos los pacientes con obstrucción intestinal van a tener una ausencia total. En las primeras etapas, como yo les decía anteriormente, el organismo del paciente está tratando de vencer la resistencia. Entonces está aumentando el peristaltismo para tratar de pasar toda la acumulación de líquido que se está haciendo proximal al sitio de la obstrucción, pasa algo de líquido con ese aumento del peristaltismo y eso va a generar ¿qué? Diarrea en el paciente. Listo, entonces en las etapas iniciales de las obstrucciones intestinales los pacientes pueden cursar con diarrea. Obviamente esto puede generar una lesión del tejido digestivo, del tejido gastrointestinal y los pacientes inclusive pueden tener presencia de sangre en las deposiciones. Entonces, indaguen cómo son los procesos de deposiciones normales de los pacientes, si llegan a aumentar en estos casos, si son de tipo acuoso, característicos como lo es una diarrea.
Y ya finalmente, obviamente, la intolerancia de la vía oral, esto debemos tener muchas consideraciones con esto porque los pacientes al comienzo pueden seguir consumiendo alimentos de manera normal y cuando ya se instaura la clínica de la obstrucción, pues obviamente van a dejar de comer, van a tener dificultades en la absorción intestinal por la obstrucción que están teniendo y eso le va a generar otras complicaciones al paciente, por ejemplo, alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas. ¿Listo? Bueno, entre los factores de riesgo para abordar a estos pacientes y que siempre debemos tener en cuenta, principalmente antecedentes quirúrgicos abdominales, pélvicos, geniturinarios, grandes. ¿Por qué? Porque nos van a determinar la posible causa, que son las causas secundarias de obstrucción, entre ellas con este antecedente por brías o adherencias como tal. Vamos a tener también radioterapia abdominal, presencia de hernias abdominales corregidas o no corregidas, enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, procesos o síntomas constitucionales que nos orientan a neoplasias en el paciente, a cáncer o metástasis que pueda cursar el paciente y consumo de medicamentos que puedan generar principalmente hilio paralítico como los opioides, bloqueadores de canales de calcio, antipsicóticos, por ejemplo, también. Entonces, factores de riesgo, no los olvidemos nunca. Bueno, para el examen físico, ¿vas a decir algo? Ah, dale. Para el examen físico, muchachos, remontémonos a la semiología básica. Esto nos va a ayudar bastante. ¿Listo? El orden a nivel gastrointestinal, a nivel digestivo, acuérdense que cambia. Vamos a tener la inspección, percusión, inspección, auscultación, percusión y finalmente la palpación. Listo, en la inspección, muchachos, ¿qué vamos a observar? Presencia de cicatrices, distensión abdominal, presencia de dilatación venosa o flujo colateral también inclusive. Debemos tener en cuenta eso. A la auscultación. Aquí es muy interesante la auscultación porque vamos a tener en cuenta el peristaltismo aumentado, que yo les decía, al comienzo esos pacientes tratan de vencer la obstrucción, entonces van a aumentar el peristaltismo. Y obviamente si aumentan el peristaltismo aumenta el dolor, pero ya cuando se instaura la clínica de la obstrucción realmente van a tener un silencio intestinal completo. ¿Listo? En la percusión debemos recordar que cuando nosotros percutimos el abdomen de un paciente y genera dolor franco, eso ya se considera un signo de irritación peritoneal y hay que considerar el paciente una intervención quirúrgica urgente o una valoración por lo menos por el cirujano de manera urgente. Y posterior, si no tiene el dolor asociado a ese signo de irritación peritoneal, el timpanismo y la percusión. Dependiendo del grado de obstrucción, pues obviamente sabemos que el paciente está acumulando líquido, está haciendo un tercer espacio ahí y se va a escuchar o mate con una matidez franca o va a estar timpánico en los espacios donde está haciendo niveles hidroaéreos o donde está reteniendo aire como tal, o inclusive si el paciente es inestable o algo, pues ya va a tener un neumoperitoneo y eso hay que considerarlo. A la palpación, pues vamos a tener en cuenta principalmente las masas que nos indican o nos sugieren de procesos neoplásicos o la presencia de hernias, corregidas, no corregidas, ¿cierto? La cicatriz. Y finalmente, aún en contextos de dolor abdominal, muchachos, en la mayoría de los casos, un tacto rectal no se le niega a nadie. Eso nos puede determinar mucho la clínica, la causa, la etiología y ver si el paciente inclusive tiene una impactación fecal y que esa pueda ser la causa de su obstrucción. Y eso nos cambia el manejo como tal. ¿Listo? Bueno, para seguir orientando el diagnóstico, pues ya, examen físico y anamnesis, pilares supremamente importantes para estos pacientes, pero ahí sí podemos solicitar paraclínicos. Los paraclínicos van a ser individualizados y orientados a las necesidades de los pacientes. Entre ellos vamos a poder solicitar un hemoleucograma, porque el paciente puede tener una hemorragia digestiva perfectamente. Vamos a solicitar PCR, que van a actuar como reactantes de fase aguda o los que tengan disponibles. Ionograma, ¿por qué? Porque estos pacientes tienen una mala absorción intestinal, tienen una alteración de ese flujo intestinal, entonces van a generar alteraciones hidroelectrolíticas que nosotros debemos corregirlas o se deben corregir en las etapas iniciales que se abordan a los pacientes. Posteriormente, los gases arteriales y el lactato, porque estos pacientes es muy fácil que cursen
con acidosis metabólicas o alteraciones metabólicas como tal. Entonces, no los debemos descartar y dejar de lado. Ya posteriormente, con estas ayudas diagnósticas, vamos a proceder a la imagenología. La que más se utiliza y la que más está respaldada, por así decirlo, es la radiografía de abdomen simple. Debe de realizarse con el paciente de pie, si se puede, si él lo tolera, si es capaz, si no, debe realizarse en decúbito lateral. ¿Listo? Porque eso permite que por gravedad y por fenómenos físicos pues, se puedan ver de manera mucho más fácil los espacios hidroaéreos. ¿Qué es lo que sucede con la radiografía? Que no es muy sensible y no es muy específica para la obstrucción intestinal, pero es la más utilizada por costo-efectividad. Y tampoco nos permite definir si el paciente, tampoco nos permite definir la etiología de la obstrucción intestinal. Solo nos permite ver rápidamente si el paciente tiene o no tiene niveles hidroaéreos, si tiene, por ejemplo, vólvulo, pues ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, eso tengámoslo presente. Ya ahí es donde entra la TAC de abdomen contrastada, que esta sí es mucho más sensible y específica, un 92 y un 94% respectivamente, para definir la obstrucción intestinal, para situarla, para generar un mapeo de la obstrucción intestinal, el sitio, la etiología, si es alta o baja, listo, y nos permite también ver otros signos radiológicos que nos confirman el diagnóstico. ¿Qué sucede con esta imagen diagnóstica? Que es mucho más costosa, que no está disponible en todos los centros asistenciales. Entonces, por eso y otras razones, pues la radiografía de abdomen simple sigue siendo como la primera imagen que se solicita en estos pacientes, ¿listo? Pero para que tengan en cuenta, o sea, este sería como el gol estándar, este no. Pero bueno, sigamos. Bueno, entonces ahí en estas imágenes radiológicas, para que observemos qué es lo que veríamos nosotros, a qué nos enfrentaríamos y... se ve súper mal. Pero bueno, aquí con los ojos de la fe, si ustedes me creen, vemos unos niveles hidroaéreos, ¿cierto? Que son característicos de la obstrucción. Uy, gracias. Esos niveles hidroaéreos tienen una forma característica, tienen una zona aplanada, una curvatura y una elongación. Eso se puede asemejar, por así decirlo, como a un palo de hockey invertido o una J invertida, pues como lo que se acuerden más fácil. Cuando nosotros nos encontramos en una radiografía, si el paciente tiene 3 o más niveles hidroaéreos, ya podemos orientarnos por una obstrucción intestinal. Ojo, el paciente puede tener 2 o inclusive hasta los 3 de manera normal, fisiológica. Y hay un espacio hidroaéreo que ustedes deben recordar siempre que es normal. ¿Quién me dice cuál es? El estómago. Sí, o qué. El botón gástrico, que lo vemos justo acá arriba de esta flecha, no este, sino el que está allá arriba, ese de allá. Ese es el botón gástrico, eso es fisiológico, para que no digan, uy, ese paciente tiene una obstrucción y le metan una sonda nasogástrica y pues maluco, ¿no? Pues se la ponen ustedes más bien la sonda nasogástrica. Pero bueno, esos niveles hidroaéreos. Acá tenemos otro patrón radiológico, que es el signo de pilas de monedas, que aquí logramos observar la dilatación de las asas intestinales y entre las asas vemos las válvulas coniventes que nos van a generar este patrón sugestivo como muy similar a un montón de monedas apiladas que nos favorece o nos orienta al diagnóstico a la obstrucción intestinal. Dale, me expongo. Aquí en este otro signo radiológico vemos uno muy característico de obstrucción, que es dilatación de asas proximales, o sea, todo lo que es intestino delgado. Vemos todas estas asas dilatadas, pero no vemos presencia de asas distales, o sea, no vemos lo que es colon. Entonces, ¿por qué? Porque el colon está totalmente colapsado en este paciente. Listo. Y acá en esta imagen vemos también dilatación de asas distales, de asas proximales, perdón, y uno de los principales o de los signos más característicos, que es el signo del grano de café, porque si vemos acá en esta zona,
esta parte de acá asemeja a un grano de café, ¿cierto? Que es muy característico y asociado a vólvulo. Muy, muy bien, por acá la respondieron. Entonces, listo, para que lo tengamos muy presente siempre. Dale la siguiente. Y acá ya, para que veamos más o menos cómo se observa en un ataque, pues vemos presencia de niveles hidroaéreos, acumulación de líquido en, en la vía gastrointestinal, ¿cierto? Así se ve aproximadamente. Y acá, en esta TAC, vemos lo que nosotros queremos evitar, que no hay una diferenciación de tejido, pero vemos una congestión vascular sugestiva de la isquemia que pueda estar cursando este paciente, que lo puede llevar a la muerte porque se puede perforar. Y pues básicamente eso es lo que vemos en un ataque, lo que queremos evitar. ¿Listo? Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento debe ser enfocado a la resolución de la sintomatología del paciente y restaurar el flujo normal del intestino. Además de esto, obviamente, aliviar los síntomas, corregir trastornos hidroelectrolíticos, hemodinámicos y considerar o no el manejo quirúrgico, que ustedes ya saben cuáles son las que se van de manejo quirúrgico y cuáles no. ¿Cuáles eran las de manejo quirúrgico? Las primarias. Listo. Las secundarias, no. Entonces ya ahí entran. Entonces, ¿cómo es el manejo conservador? ¿Qué es lo que yo tengo que realizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La literatura nos define entonces el manejo quirúrgico como resolución de la sintomatología del paciente utilizando sonda nasogástrica, listo, a libre drenaje, no vía oral en estos pacientes porque no la están tolerando y podríamos aumentar el grado de obstrucción o las complicaciones las podríamos aumentar. Manejo con analgesia, líquidos endovenosos y corrección hidroelectrolítica. Ese es el manejo conservador. De manejo quirúrgico, para que lo tengamos en cuenta, el manejo quirúrgico se va a hacer cuando tenemos causas primarias, cuando hay un compromiso por isquemias o necrosis o peritonitis, por ejemplo, y cuando tenemos que corregir el asa cerrada, por ejemplo, de las causas primarias, ya sea porque hay parásitos, un cuerpo extraño, un vólvulo, un besoar, listo, cuando ya tenemos que intervenir y corregir la causa del paciente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y en qué nos vamos a enfocar nosotros? ¿Cómo realizo yo ese manejo conservador? ¿Hasta cuándo pongo la sonda nasogástrica? ¿Cuándo la quito? ¿Cuáles son los criterios de alarma? Listo, entonces dale a la siguiente Congo, por favor. Entonces, el manejo conservador, como bien les decía, debe ser con sonda nasogástrica. Se pone la sonda nasogástrica, se le maneja el dolor al paciente, se le hace corrección hidroelectrolítica, pero cuando nosotros le instauramos al paciente la sintomatología con la sonda nasogástrica, pues nosotros debemos esperar una mejoría de la condición del mismo, que disminuya el dolor, que aumente el peristaltismo y que disminuya la distensión abdominal como tal. Listo. Debe haber presencia de flatos y deposiciones cuando pongamos la sonda nasogástrica. El drenaje, que es libre de la sonda, en 24 horas debe ser menor a 500 cc y seguimiento con paraclínicos en casos puntuales de los pacientes que nos llegaron inestables o nos llegaron malucos con alteraciones hidroelectrolíticas o que inestables hemodinámicamente o alguna cosa. Entonces, sonda nasogástrica casi que es el pilar de manejo en estos pacientes de causas secundarias o que les podamos poner la sonda y se deja 24 horas evaluando constantemente al paciente. Ojo, ustedes acá pueden ser muy dinámicos con la sonda nasogástrica. Alguna literatura recomienda, por ejemplo, que usted sabe que pone la sonda nasogástrica 24 horas. Las primeras 12 horas, nada de vía oral. Pero después de esas primeras 12 horas, usted puede ayudar al paciente a que su organismo venza la obstrucción que está sucediendo. ¿Y cómo lo hace? Habilite la vía oral, pero no la vaya a habilitar de manera abrupta. Una dieta líquida, un seguimiento adecuado. ¿Para qué? Para que con esa dieta que usted le instauró después de esas 12 horas de no vía oral, el paciente pueda retornar con un peristaltismo, empezar a vencer la resistencia y que tenga deposiciones y presencia de flatos como tal. Eso hasta que se cumplan las 24 horas. ¿Listo? Es muy importante saber acá, y ustedes se preguntarán como, listo, si el paciente me mejora
ya que hago después con él, seguimiento normal y ya puede considerar de alta, ¿sí? Pero si el paciente persiste pese a que yo le puse la sonda con una sintomatología de obstrucción intestinal, ¿yo qué hago entonces? La literatura nos dice que hasta 3 días persistentes de sintomatología se considera una obstrucción intestinal persistente, continua, pues ahí redundé, ¿cierto? Pero me disculparán. Hasta 3 días aproximadamente. Ya después de los 3 días se debe considerar una reintervención por cirugía general e inclusive ya estaríamos pensando de intervención quirúrgica, listo, así sea por causas secundarias. Cuando yo ya llevo 3 días con una sonda nasogástrica y el paciente nada que me mejora, listo. Ustedes, bueno, eso en cuanto al manejo conservador. El uso de antibióticos, muchachos, ¿ustedes qué opinan? Sí, no, ese paciente está obstruido, está haciendo una translocación bacteriana. ¿Le ponen o no le ponen antibiótico? ¿Sí o no? Así se equivoquen, digan que sí. ¿Cierto que sí? La causa del divertículo puede dar diverticulitis. Pues aunque está obstruido, pues digamos que puede haber relación con una infección. Por ahí va la cosa y es muy interesante. ¿Por qué? Porque la literatura ha demostrado que el uso de antibiótico profiláctico no mejora los desenlaces del paciente en obstrucción intestinal pese a que hagan una translocación bacteriana. Hay unas condiciones o unas causas muy específicas en las que yo ahí sí puedo poner antibiótico. Obviamente es que todo es dinámico, todo depende de la condición del paciente. ¿Cuándo vamos a poner realmente antibiótico? Cuando yo sé que la causa de la obstrucción intestinal es infecciosa, cuando el paciente ya me está haciendo una isquemia, una necrosis intestinal, me está haciendo una peritonitis o me está haciendo un choque séptico por la misma obstrucción inclusive. Ahí sí ponemos antibiótico. De resto, no se recomienda antibiótico profiláctico. Eso lo preguntan en ronda. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda respecto al manejo, la intervención de los pacientes?